Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Karina Reina González. Yo estoy estudiando la licenciatura en educación. Estoy estudiando en la Universidad Dolores Hidalgo. Voy en séptimo cuatrimestre. El día de hoy les hablaré sobre un tema, bueno, en específico de José Vasconcelos. Él fue el primer secretario de Educación Pública. Les hablaré acerca de él, su nacimiento, datos históricos, lo que hizo o las aportaciones que hizo para la educación. Pues les iré mencionando cada una de ellas conforme vaya pasando el video. Y pues espero que sea de su agrado y acompáñenme a verlo. Les hablaré sobre José Vasconcelos, el cual lleva por nombre José María Albino Vázquez Calderón. Él fue un filósofo, educador, abogado, escritor, político y nació el 28 de febrero de 1882 en Oaxaca. Su padre fue un funcionario de aduanas y su madre una mujer católica, y tras la repentina muerte de su madre cuando José tenía apenas 16 años de edad, su madre falleció en Piedras Negras. Es una frontera. De ahí, gracias a esto, José Vasconcelos pudo estudiar inglés, en el cual se hizo bilingüe, y pues de esto le abrió muchas puertas. Tras el paso del tiempo, por la economía, se tuvieron que trasladar a la Ciudad de México, en donde él estudió pues en la Escuela Nacional Preparatoria, actualmente una parte de la UNAM. Después entró a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde se graduó como licenciado en Derecho. En el año de 1907, durante sus estudios de Derecho, al finalizarlos, se involucró con unos estudiantes racionales organizados como el Ateos de la Juventud, que era dirigido por la ciudadano dominicano de nombre Pedro Enríquez, quien se oponía a la influencia cultural de aglomeración. Por estar involucrado, José Vasconcelos se tuvo que ir de México, se trasladó a Estados Unidos, posteriormente regresó. Él se casó a la edad de 24 años, se casó con la señora Serafina, originaria de Oaxaca. Tuvo 2 hijos llamados José Ignacio y Carmen. Posteriormente tuvo una larga relación con Elena Mejía. Durante su vida tuvo muchos enlaces más cortos, como el de Berta. Además mantuvo con una relación con Antonia. El 11 de febrero de 1931, en ese año se suicidó una amante de él, y en el año de 1942 su esposa Serafina falleció a la edad de 40 años. Cuando José Vasconcelos regresó a la Ciudad de México, participó en el movimiento de Artis y se convirtió en uno de los secretarios del partido, y editó su periódico luego que Porfirio Díaz fuera derrocado por la revolución y Francisco I. Madero fuera electo el presidente de México. Vasconcelos lideró un cambio estructural en la Escuela Nacional Preparatoria, donde cambió los programas académicos, rompiendo con la influencia positiva del pasado. José Vasconcelos tenía un proyecto en mente. Decía que uno de los grandes aportes que hizo José Vasconcelos
Vasconcelos fue su proyecto, procuró promover un mexicano con una perspectiva nueva, que asumiera como soporte de la esencia de la patria, que conociera sus raíces hispanas e indígenas y que a partir de tome la sabiduría humana y lo dedique a manera de superación. Con propósito de mejorar el procedimiento de la educación, logró que no hay educación sin un conocimiento general del mundo. El educador hallará en su filosofía el punto de partida de su instrucción. El proyecto educativo de la vida de la obra de José Vasconcelos es intrépido, perspicaz e idealista, pero lo más significativo es que creyó en el poder de la educación como factor de la parcialidad social. Algunas de las aportaciones más importantes de José Vasconcelos fue la propuesta de las características del escudo y el lema que aún se conserva en la Universidad Nacional Autónoma de México, que dice más o menos así: por mi raza habrá el espíritu. Otra de las aportaciones fue la pintura o el mural mexicano, que obtuvo la importancia de la universidad gracias a que José apoyó a la obra de los primeros muralistas, entre ellos el destacado Riego Rivera. Además, gracias a su iniciativa, se construyó el Estudio Nacional como lugar de espectáculos populares y en 1925 publicó La raza comunica, uno de los libros más influyentes en el que expone algunas de sus reflexiones sobre el indigenismo. Por otra parte, fundó y presidió el Ateneo de la Juventud en 1909, el cual fue constituido por el joven mexicano en crítica a los excesos de la educación pública impuestos por Justo Sierra. Además, participó en la Revolución Mexicana por invitación de Francisco I. Madero. Adolfo Huerta nombró a Vasconcelos como ministro de la Educación, cargo que incluía la rectoría de la Universidad de México, la UNAM, que fue de 1921 a 1924. En ese tiempo propuso el lema de la escuela que aún se conserva, pues el ya mencionado hace unos instantes. Vasconcelos hizo todo lo posible para impulsar la educación indígena, rural, la técnica y la urbana. Creó redes de biblioteca, escuelas normales y casas de pueblo que convirtieron en el centro educativo básico. Trató de hacer de México la capital cultural de América Latina. Este propósito lo hizo viajar por Perú, Chile, Argentina, Brasil e invitar a trabajar en México a educadores hispanoamericanos. Vasconcelos decía que había que reconocer a los mexicanos, estudiarlos y dificultarlos. Creía que la escuela mexicana ayudaría a desenvolver y desarrollar todas las capacidades de los mexicanos para volverles a dar la confianza a los mexicanos. Como ya lo mencionamos, bueno, José Vasconcelos fue una persona que aportó, creo que a la educación igual al país mismo.
Las frases que igual nos dejó, las aportaciones y todo me parecen pues muy buenas. La postura que tenía este José Vasconcelos era en buscar el desarrollo espiritual del hombre. Creo que eso es también importante mencionar. También tenía una visión pragmática y mental de la visualización, perdón. Eh, Igual, José Vasconcelos decía que la facultad mediante las cuales se obtiene el conocimiento es a través de los sentidos, el intelecto, la imaginación y las emociones. Eh, pues estos también es, mm, ¿cómo les diré? Interesante, ya que pues él pensaba en la persona misma, en cómo se sentía, en, pues sí, en todos estos aspectos. Me parece, bueno, la postura que yo tengo de José Vasconcelos me parece buena, ya que él intentaba de hacer cambios pues a la sociedad misma. Entonces, pues espero que les guste el tema o que lo entiendan y que se interesen más por él, ya que pues la verdad está muy interesante pues sí, interesante de saber y más que nada conocer nuestra propia historia de nuestro país, porque muchas veces ni siquiera nos decimos mexicanos, pero ni siquiera conocemos un poco de la historia de nuestro país y si quieren conocer acerca de ella, pues José Vasconcelos es un por dónde empezar. Gracias.